Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Gente TV Opiniones. Hoy vamos a hablar de un tema que a usted le va a interesar por la salud de su familia, de sus hijas, de sus hijos y la suya propia. Se trata del dengue, la situación nacional de esta enfermedad que pareciera mentira, la causa apenas un mosquito, el Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad, y pues vamos a dar, además de información, obviamente consejos útiles. Y para ello hemos invitado esta noche al doctor Rolando Macís, él es coordinador de la Comisión Especial de Dengue. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, un verdadero gusto acompañarles. Y también tenemos al ingeniero Eduardo Romero, él es jefe de la unidad de vectores. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, licenciados, aquí a la orden y agradecer este momento con la población. Muy bien. Bueno, mi nombre es María Teresa Escalona, así que vamos a tratarnos por el nombre también. Y para usted, amiga y amigos, si tuviera alguna pregunta, usted sabe que las redes sociales de Gente V son Canal Gente V. Estamos en Facebook, en Twitter y en el canal también de YouTube como Gente V. No, Canal Gente V. Y si usted tiene cable claro, pues puede sintonizarnos en el canal 75 o en el canal 29. En señal abierta estamos en el canal 29 y si se quiere ir a su computadora porque está trabajando, pues puede sintonizarnos en www.gentv.tv. Y entonces vamos a iniciar. Primeramente, doctor, cuéntenos cómo está la situación de dengue, cómo está el número de casos, para que nos empiece dando los datos, por favor. Con información que hemos cortado hasta este día, a las 2:30 de la tarde, tenemos un incremento del 43% en el número de casos sospechosos respecto del año pasado para el mismo periodo. Durante el año 2013, en las primeras 19 semanas del año, teníamos 6.439 casos, mientras que en este momento tenemos 9.228. Esto significa que tenemos cerca de 2.800 casos más. De estos casos sospechosos, hemos confirmado 3.444, que respecto de los 1.632 que teníamos para el año pasado en la misma fecha, suman 1.812 casos más. Esto en términos relativos, es decir, un incremento del 111%. De la misma forma, tenemos aumento en el número de casos confirmados con y sin signos de alarma y los casos confirmados de dengue grave, ambos con un 112% más y un 80% respectivamente, respecto del año pasado. Doctor, si tuviéramos que dar una explicación de por qué este aumento en el número de casos, ¿qué deberíamos decir? Es una explicación relativamente compleja, porque por un lado tenemos un galopante aumento de temperatura gracias al cambio climático. Esto permite que el mosquito responsable de la transmisión de la enfermedad se reproduzca en periodos cada vez más cortos, sea más agresivo, pique más y de esta forma pues produzca mayor riesgo a la población. Por otro lado, también el hecho de que no todas las personas cuentan con un abastecimiento continuo de agua, y nótese que no basta con tener abastecimiento de agua. El abastecimiento debería de ser continuo, o sea, hablamos agua de calidad, en cantidad y en calidad, de tal forma que la gente no tuviera necesidad de almacenar el agua. Si las personas lo almacenan, tenemos un factor agregado más de posible riesgo para poder adquirir el dengue, dado de que el mosquito, pues en estos recipientes, si no son adecuadamente tratados o tapados, se puede reproducir. Finalmente, tenemos un poco, digamos, de desatención de parte de nuestra población por múltiples razones. Ya conocemos que el tema electoral fue sumamente fuerte, incidente a principio del año, y esto obviamente canalizó la atención de nuestra población hacia ese tipo de temas. Por otro lado, podemos mencionar finalmente de que el trabajo intersectorial que debería de garantizar la continuidad del plan de sostenibilidad que se elaboró en años previos no ha sido de la mejor calidad tampoco. Y para entender un poco, ingeniero Eduardo, ¿podría decirnos la unidad de vectores
o sea, habría que explicar a la población un poco qué significa esto de los vectores y qué está haciendo esta unidad de vectores con el tema relacionado al dengue. Bien, como Ministerio de Salud, nosotros como unidad de vectores tenemos una permanente vigilancia entomológica en los 262 municipios del país, como también en cada establecimiento de salud se hace un diagnóstico entomológico, o sea, cuántas viviendas tienen el vector transmisor de la enfermedad, como también acciones que son de rutina o de hecho que el Ministerio las realiza. Pero el dengue no se puede enfrentar solo como una institución, sino que lo importante y fundamental es la participación activa de las diferentes instituciones. En ese sentido, el Ministerio de Salud coordina con todas las instituciones participantes en la Dirección de Protección Civil y se elabora un plan estratégico, como ya lo decía bien el doctor, un plan estratégico nacional, como también un plan de sostenibilidad, a fin de que este sea el marco operativo de todas las instituciones a ejecutar acciones en las comunidades, especialmente donde aquellas que cuentan con el mayor riesgo de transmisión. Entonces, el Ministerio de Salud o la unidad de vectores, en coordinación con las otras instituciones, se hacen acciones, vigila y ejecuta acciones de forma institucional en las diferentes áreas. Recientemente acabamos de realizar una jornada de eliminación de inservibles que se divide en 3 fases, que es la fase comunitaria, la fase institucional y la fase de vivienda. Quiere decir esto que dentro de las instalaciones públicas, autónomas, semiautónomas y privadas, y algunas privadas, se hacen acciones de eliminación de criaderos. Como también en Cuando la hablamos vivienda de inservibles, son aquellas recipientes que están tirados, también son las llantas, ¿a qué le llamaríamos? Bien, nosotros como ministerio o de corte internacional también, ahí se clasifican los criaderos en 3 tipos. Uno que es útil, es aquel donde la población guarda, almacena agua, como lo decía el doctor, que el suministro de agua debe ser permanente, pero a pesar de eso, es una situación cultural, siempre a pesar que tenemos en áreas de suministro continuo, la población siempre acostumbra a mantener agua por si acaso se va. En ese sentido, se divide en criaderos útiles, naturales, que son cavidades de plantas o axilas de plantas, como también los inservibles, que es aquello que no presta ningún servicio al habitante. De hecho, es las jornadas de eliminación de inservibles de forma estratégica. Doctor Macís, este año la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, dedicó a varios tipos de vectores, ¿verdad? Que son, en este caso, los mosquitos, las chinches, todos aquellos, entiendo yo, insectos que producen o transmiten una enfermedad, pequeñas picaduras, grandes amenazas. En este marco, el Ministerio de Salud, además de estas campañas que ya explicaba el ingeniero Romero, ¿qué otras acciones está haciendo y a quién afecta mayormente esta enfermedad del dengue, si hablamos de edades, niños, adultos, personas mayores? Me gustaría puntualizar la intención de esta iniciativa que tuvo la Organización Panamericana de la Salud. El hecho es que a lo largo de las últimas décadas hemos notado cómo el incremento en el número de vectores ha favorecido también el aparecimiento o el reaparecimiento de algunas enfermedades. Digo el aparecimiento pues de algunas que digamos tradicionalmente no teníamos en la región y el reaparecimiento de algunas que se consideraban controladas. Para el caso específico de dengue, el año 2012, o sea, el año que recién pasó, se consideró el año más epidémico en toda la historia de América Latina. Esto significa que fue el año con mayor descontrol y número de casos a nivel latinoamericano. 2013. 2013, así es. Y el 2014, pues obviamente un año después, con la intención de tratar de llevar una mejor calidad de saneamiento ambiental a los países y de que estos tomaran conciencia de la importancia de los vectores, se denomina este año el Día Mundial de la Salud como dedicado a los vectores con pequeñas picadas y grandes enfermedades. En este contexto, mencionar que este día fue el 7 de abril, muy importante para El Salvador, pues, porque de forma interinstitucional reconocimos la necesidad de actuar de forma coordinada. ¿Qué otras acciones nosotros hacemos aparte de las que menciona el ingeniero Romero? Probablemente lo tocaremos más adelante, pero me gustaría puntualizar
que estamos en un trabajo coordinado ahora con otros gobiernos, tratando de transferir tecnología y conocimiento. Y hemos llegado a la conclusión de que debemos reinventar todo el tema de dengue. Durante muchos años nos hemos caracterizado por aplicar el abate y por tener un control químico en todo nuestro país. Creemos que ha llegado el momento de dar un nuevo paso de calidad y estamos en este momento pensando en la posibilidad de hacer una introducción de un larvicida biológico, el cual debe de ser probado previamente para reconocer que no tiene efectos secundarios sobre la salud humana, que efectivamente es muy útil para el control de los vectores, que tiene valores agregados respecto de los productos químicos, y es así como se está diseñando ahorita un plan piloto que pretende desarrollarse en una comunidad que por el momento tenemos nada más las características, debe de tener alrededor de 300 o 400 viviendas en donde la intersectorialidad sea sumamente fuerte. Por el momento se tienen dos propuestas, una que sea nuestro municipio insignia, San Pedro Nonualco, y otro que sea la comunidad de La Sabana, ambas caracterizadas por fuerte apoyo intersectorial y un decidido apoyo de parte de la comunidad. Entonces, el Ministerio de Salud está constantemente tratando de encontrar nuevas tecnologías, tratando de hacer intercambios tecnológicos y de información con otros gobiernos, de tal forma que nos enriquezcamos de otras experiencias. De hecho, comentar que nuestra experiencia intersectorial ha servido para que la Organización Panamericana de la Salud recomiende como buenas prácticas de manejo del dengue el trabajo que hacemos en el tema de la intersectorialidad y la corresponsabilidad social, decidiéndose así el año pasado, en octubre, en el Congreso Latinoamericano de Dengue, llevado a cabo en Santiago del Estero, en Argentina, agregarle un eje más a su estrategia de gestión integral de dengue, y muy a cuenta de lo que han estado observando en El Salvador y de nuestra experiencia exitosa, de tal forma que al mismo tiempo que nos enriquecemos nosotros de las tecnologías de otro país y de los conocimientos, también de forma humilde somos capaces de aportar nuevas formas de trabajo en torno a este tipo de enfermedades que, como ya usted bien lo mencionó, son transmitidas por pequeños insectos. La ministra de Salud estuvo aquí, bueno, ha estado aquí en su casa ya, de Gente Ve, y ella mencionaba que cuando entró al ministerio el 2009, estuvo la pandemia de H1N1, esta gripe que fue mortal, que en el caso de El Salvador, pues llevó 33 víctimas, ¿verdad? 33 personas que murieron. También una de las tasas más bajas de letalidad de Centroamérica y de Latinoamérica. México tuvo centenares de muertos por esta enfermedad, sí, y otros. Entonces ella mencionaba que el trabajo intersectorial ha sido muy importante para salud y mencionaba también que el Ministerio de Educación ha sido un buen aliado. En el caso del dengue, usted habla de la intersectorialidad. Entonces, ¿cómo entiendo yo que los niños y jóvenes son los más afectados? Si nos pudiera decir también las edades y por qué dicen que se están enfermando más por el tema en las escuelas que en las casas. Si nos pudiera aclarar esto, doctor. Muy bien. De acuerdo con nuestra información, las poblaciones principalmente afectadas, de acuerdo con sus tasas, son aquellas personas que tienen entre 5 y 19 años de edad. Pero si tuviéramos que ser más precisos todavía y encontrar el tramo de edad mayormente afectado, diríamos sin lugar a equivocarnos que son los de 5 a 9 años de edad, los cuales casi triplican el promedio nacional. O sea, significa que tienen un riesgo añadido 3 veces más al del individuo promedio en El Salvador. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, veamos quiénes son, caractericemos a estos niños entre 5 y 9 años de edad. Primero, son personas con alta actividad física. El mosquito siente una principal predilección por los productos de la respiración, el CO2, y también por el sudor. Son personas que usualmente utilizan manga corta y pantaloncillo y tienen grandes superficies expuestas. Por otro lado, este grupo se concentra, dado que es una población en etapa escolar, se concentra principalmente en las escuelas.
Por eso es que este es un lugar fácil en donde pueden adquirir la enfermedad, como si ya la padecen, también transmitirlas a otros niños. De tal forma que la ministra, de una forma muy sabia, habla al decir que es importante el tema de la intersectorialidad involucrando a la comunidad educativa, porque en la medida en que logremos establecer barreras para evitar que estos niños transmitan la enfermedad o la adquieran, esto pasa por un involucramiento de parte de la comunidad educativa. Dícese entonces el maestro, los padres de familia, los educandos y todas las personas que hacen alguna labor administrativa, tanto en la escuela como 100 metros alrededor. Por eso es que también en el contexto que mencionaba Eduardo acerca de las fases institucionales, nosotros durante la primera Jornada Nacional contra el Dengue y ya así desde hace algunos años, dividimos este día institucional en dos, uno que es específico para los centros educativos y otro es para el resto de las instituciones. No porque el resto sean menos importantes, sino porque concentramos, bueno, cerca de la tercera parte de todos los casos en las instituciones educativas. Vamos a ir a la primera pausa de Gente de Opiniones. Al regresar, ustedes nos preguntan en redes sociales si hay suficiente abate para combatir a este vector, a este zancudito. Así que al regresar vamos a darles esta información, no nos cambien. Gente Ve, el canal que te ve. En mayo, el dinero nos complicará la vida con la comedia Distraído y Millonario. ¿Qué es eso? Dinero. ¿Pero de quién es? 5 millones de dólares. La historia de una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Solo necesitamos una oportunidad. La vida de Shania Twain. Un imperio en su esplendor. De lo que ahora es solo el recuerdo. Pompeya, historia de una erupción. La ausencia de un padre marca el carácter de un muchacho cansado de la monotonía. ¿Cómo te llamas? Vagabundos. Algo más que la amistad es la clave de su poder. Guerreros gemelos. En mayo, las noches de película de Gente Ve te mantendrán pegado a tu pantalla. Gente Ve, el canal que te ve. Conversamos sobre un tema que compete no solo al Ministerio de Salud, sino a todas y cada una de las familias, a las personas que en este momento nos ven, que seguramente tienen bastantes zancudos y no sabemos si son zancudos infectados con la enfermedad, ¿verdad?, del dengue. Dicen que están ya haciendo la vacuna, pero todavía no existe la vacuna. El ingeniero Eduardo Romero, que trabaja en la unidad de vectores, tras de cámaras, preguntábamos si es cierto que no hay abate. Entonces queremos que nos aclare si el Ministerio de Salud está en este momento suficientemente abastecido de este material, para qué sirve y dónde la gente puede ir a buscarlo. Bien, como Ministerio de Salud hacemos cálculos y proyecciones para no quedar desabastecido en ningún momento de este producto, ya que es fundamental, nos guste o no nos guste, hasta tener otro tipo de abordaje, el herbicida es fundamental. Es así que el Ministerio compra el herbicida Temefoj al 1% para tener abastecido el 100% de los establecimientos de salud los 12 meses del año, o sea que no debe de haber un desabastecimiento a nivel de los establecimientos de salud. Si en dado caso la población se acerca a un establecimiento de salud, a un promotor de salud nuestro, y no se le puede dar el insumo necesario, a pesar de la insistencia, nosotros puede llamarnos al 2221-1001, que es el teléfono amigo,
para dar respuesta y seguimiento a esta situación para efectos de evitar ese contratiempo. Vamos a repetir nuevamente el teléfono 2221-1001 para que usted llame si acaso le está negando la herbicida, ¿verdad, Cierto. ingeniero? Y en el tema de que hay gente que se queja, que dice, a mí aquí no me han venido a fumigar. ¿Por qué el Ministerio de Salud está privilegiando la destrucción de criaderos a la fumigación? Mire, de hecho, nosotros el aspecto de fumigación es una alternativa que lo hacemos nosotros cuando tenemos presencia de casos. Lo fundamental que nosotros hacemos es el control del vector en estadio larvario, o sea que es el momento oportuno para hacer un control que no tiene ningún costo, es más fundamental esto. En caso existiese una fumigación, debe de coordinarse, o sea que debe existir una coordinación muy fuerte entre el establecimiento de salud y la comunidad organizada a efectos de que se coordine, que sean acciones integrales, no solamente la fumigación, ya que la fumigación tiene un impacto del vector que anda en el ambiente del momento, pero pasado unos minutos, 10, 15 minutos, ya no hay nada. Y entonces continúa el proceso, el problema con presencia del vector que van naciendo continuamente. O sea que de obligación tiene que hacerse una acción integral para evitar que el zancudo esté reproduciéndose en los criaderos. Pero no quiere decir que va a llegar el personal del Ministerio de Salud a limpiar en la casa a la gente. No, definitivamente. O sea que el hecho, cuando se hacen llamadas solicitando fumigaciones, realmente debe existir una coordinación, porque si nosotros establecemos unas demandas por demandas de acciones, no terminaríamos de hacer acciones en todas las comunidades, pero por eso que se solicita y se pide que se coordine con el establecimiento de salud a hacer acciones integrales. De hecho, cuando existen unas situaciones de control de foco ante la presencia de un sospechoso o confirmado de dengue, sí, por obligación nuestra se va a hacer una acción integral, no solamente la fumigación, para controlar el vector adulto. Doctor Macís, Protección Civil lanzaba esta alerta por dengue, si no me recuerdo, 58 municipios que no habían acatado las acciones. Si nos puede explicar si esta alerta se ha levantado, si sigue y cómo está la situación intersectorial para reducir la cantidad de zancudos, que entiendo yo que también en la época lluviosa pues se van a dar más, ¿verdad? Sí. Brevemente me gustaría tocar un poquito el tema que acaba de mencionar el ingeniero Romero. Él explicaba ya de una manera brillante el tema vectorial, pero me gustaría anotar un poco los efectos que esto tiene en la salud humana. ¿Qué es una fumigación? Es una mezcla de gasolina, abate e insecticida. Nadie en su sano juicio se pararía detrás de un autobús a oler los productos de la combustión, y más todavía si le agregáramos un insecticida. Poco más o menos eso es el producto final de una motofumigación que se hace en las comunidades. Esto obviamente significa que si bien nosotros matamos al mosquito, también perjudicamos en alguna medida la salud humana. Es por eso que priorizamos la medicina preventiva sobre este tipo de estrategias, porque puede descompensar a las personas asmáticas, a las personas hipertensas, a las personas que tienen algún padecimiento cardíaco, a las que tienen algún padecimiento nervioso, de tal forma que este es nuestro último recurso, como ya mencionó el ingeniero Romero. Bien, respecto de la intersectorialidad, tuvimos una alerta amarilla para 58 municipios y se decía que era administrativa. ¿Por qué administrativa? Porque esta declaratoria nada tenía que ver con la situación epidemiológica de estos municipios. Algunos de ellos probablemente merecían estar en naranja, otros probablemente merecían estar en verde, pero a todos se les asignó la característica amarilla porque no habían acatado realizar la primera jornada nacional contra el dengue, y se les estaba dando esa posibilidad para que ellos pudieran echar mano del presupuesto ordinario que tienen para funcionamiento, de tal forma que si el problema era presupuesto, pudieran finalizar sus acciones.
Una vez que ellos trabajaron y realizaron la jornada a distiempo, por supuesto, digamos de una forma reprogramada, la alerta quedaba sin efecto. En este momento podemos decir entonces que ya no tenemos ningún municipio en alerta ni amarilla, ni verde, ni naranja. Por supuesto que esto no significa que el problema sea solucionado, al contrario, es el momento para hacer un diagnóstico a partir de los resultados de esas dos fases de la primera jornada nacional contra el dengue, de la situación epidemiológica particular de cada uno de ellos, y probablemente la otra semana, entre lunes y miércoles, estemos informándole a la población cómo queda conformado el mapa a nivel nacional. Algunos obviamente van a adquirir, dado su alto nivel de riesgo y daño, una categoría naranja, y así progresivamente. Háblenos entonces un poco, ya se presentaban hace un momentito unos lugares, los lugares que tienen en este momento el mayor número de personas enfermas, sí, y el mayor número de, bueno, el índice larvario que le llaman, que entiendo sí, yo que es que han encontrado precisamente larvas en las casas o en las zonas que como Ministerio de Salud ustedes han monitoreado. ¿Cuáles son los lugares que tienen mayor número? El índice larvario es uno de los 6 criterios que utilizamos. Y de hecho, pues nosotros hacemos un monitoreo semanal y hemos encontrado que el promedio nacional es de 9. Esto significa que por cada 100 casas que nosotros inspeccionamos, 9 resultan positivos con las larvas del mosquito transmisor. Así, nosotros decimos que eso es a nivel nacional, pero este promedio enmascara la realidad propia de cada uno de los departamentos, de tal forma que hay algunos que tienen un índice por debajo del promedio nacional, como es el caso de La Libertad, donde solamente 4 casas están positivas por cada 100 visitadas. En el otro extremo tenemos, por ejemplo, a San Salvador, donde 28 casas de cada 100 resultan positivas. Esto significa casi un 30%, esto es altísimo, pero como bien les mencionaba, esto es a nivel departamental y este sigue siendo un promedio que también enmascara la realidad particular de cada uno de los municipios. Dentro del departamento de San Salvador tenemos municipios que casi llegan al 50%, esto quiere decir que de cada 2 casas, una está resultando positiva. Y todavía dentro de los municipios tenemos zonas más afectadas, como por ejemplo la zona sur de San Salvador. Estamos hablando del barrio Modelo, de La Vega, de San Jacinto, de toda esta zona donde podemos tener índices larvarios arriba del 50%. Y esto nos preocupa grandemente. ¿Por qué? ¿Y por qué, doctor? ¿Son casas abandonadas? ¿La gente definitivamente no limpia? ¿Qué pasa ahí? Pues es un poco de todo. Principalmente ahí tenemos el tema del hacinamiento poblacional, de la precariedad también que existe en términos materiales de vida y sobre todo de las pocas condiciones que tienen de acceso continuo de agua. Fíjense que el tema del agua es sumamente polémico. Una de las recomendaciones de salud es que si el criadero el recipiente tiene larvas, hay que darle vuelta y hay que lavarlo. Pero pensemos, cada una de las personas compra el barril de agua a $1. Si uno lo recibe a través de la Administración de Acueductos y Alcantarillados, el metro cúbico vale 85 centavos. Esto quiere decir que para adquirir un metro cúbico a través de las pipas uno tendría que pagar $5. La relación entre los $5 que paga esta gente y lo que puede pagar una persona que tiene mejores condiciones de vida a 85 centavos es cerca de 600 veces más caro para el que es más pobre. Claro. Y si la recomendación de salud es dele vuelta al agua, usted se puede imaginar cómo eso nos genera dificultades para hacer nuestro trabajo y por otro lado la resistencia de la gente de querer botar un bien que a ellos les sale sumamente caro. Todas estas condiciones de precariedad, de alto costo del agua, del hacinamiento poblacional, de muchas viviendas cerradas y del tema de delincuencia que también nos impide en alguna medida poder ingresar con la facilidad que teníamos en años anteriores, hace que tengamos zonas que estén más afectadas que otras. Usted hablaba que en este momento también hay un proceso de plan piloto para una posible aprobación de algún tipo de larvicida más amigable con la naturaleza, un herbicida biológico. ¿Con quién se está haciendo este trabajo y hasta dónde se ha avanzado?
Por este momento, digamos, es una expectativa que tenemos con el gobierno de Cuba a través de un laboratorio que se llama la Biofan, que presentó su carpeta de interés al ministerio unos meses atrás, dándonos a conocer un producto que se llama BTI, en el cual no me voy a detener demasiado porque, bueno, acá tenemos a un experto en eso. Sí. El tema del BTI es un microorganismo, es una bacteria que actúa en el tracto digestivo de la larva y la mata. Este producto, BTI, pretende o al momento pues se supone que es inocuo para la salud humana, que no genera residuos, ni malos olores, ni malos sabores, de tal forma que puede ser empleado con mucha facilidad en los recipientes. Esto pues vendría a significar digamos, una alternativa. Sin embargo, nosotros respetuosos de la salud humana y conscientes de que lo que estamos haciendo debe de verdaderamente sustituir al producto abate que actualmente tenemos y que es de muy buena calidad y nos ha servido durante mucho tiempo, debemos de hacer un proyecto piloto en el cual nosotros midamos ambas eficacias. Solamente de demostrar que este producto BTI tiene una eficacia mayor que la de lo que ya utilizamos, nos podríamos embarcar, digamos, en la posibilidad de hacer una compra y hacer una sustitución progresiva de un producto por el otro. Mientras eso no esté demostrado, pues vamos a continuar tal como lo venimos haciendo hasta el momento porque ha dado resultados. Y en este caso, como entiendo que Comunidad de Vectores están en una comisión realizando este trabajo, ¿hay algún tipo de mediciones o en este momento todavía son pláticas? Por el momento nos hemos reunido como equipo para elaborar un protocolo de investigación donde se lleva unas temáticas ahí de autorizaciones de gobiernos municipales, participación de gobiernos municipales y las comunidades. No es solamente de ir a un cambio de estrategia o otra metodología, como ya lo mencionaba el doctor Macís, es otra alternativa más de control del vector, pero lo cual estamos en la fase de elaboración de protocolo y validación de todas las metodologías y mediciones de lo que es el producto a utilizar. Aprovechándolo, acabamos de tener unas actividades en el país sobre el tema de Chagas. Y me voy a salir un poquito del tema de dengue por el tema de que usted viene de la unidad de vectores del Ministerio de Salud. ¿Qué tanto se ha avanzado también en la eliminación de esta, entiendo que es la chinche picuda, ¿es así? Cierto. ¿Y cómo Nosotros últimamente hemos dado unos grandes avances, como ya se mencionaba, hemos contado con fuerte participación del Ministerio de Educación, con quienes uno de los avances hemos dado fuertes, se ha firmado un convenio en su momento, el que va a ser nuestro presidente, se firmó un convenio cuando era ministro de Educación con nuestra ministra a fin de apoyar, involucrarse en las actividades de control del vector con los estudiantes a nivel comunitario. Se han dado grandes avances, para ello hemos contado con fuerte apoyo técnico con lo que es la Agencia de Cooperación Japonesa y la Organización Panamericana de la Salud, al grado que en el 2010 nos declaran libres, somos el primer país en América en declararlo libre del vector Rhonius prolixus y solamente contamos con el vector Triatoma dimidiata, que o la chinche picuda, como tú le dices. También por ahí hay un Triatoma rhythmani, pero es muy mal vector, pero tenemos una amplia distribución del vector Triatoma dimidiata. Otro avance que hemos dado es que se celebra el 9 de julio, el Día Nacional de Chaga, por decreto legislativo que fue aprobado por la Asamblea el año recién pasado, salió en febrero, el decreto 292, donde se declara el Día Nacional de Chagas el 9 de julio. Entonces, fuimos el segundo país en descubrirlo a nivel de América. En 1903, el año pasado, cumplimos 100 años del descubrimiento de la enfermedad y se hizo un congreso el 9 de julio que se denominó Rafael Antonio Cedillo, que es otro pilar fundamental junto a la señora ministra en lo que es la investigación de la enfermedad de Chagas. Muy bien, vamos a ir a un breve corte y al regresar quisiéramos conocer de parte de ustedes cuáles son las recomendaciones para que la población las ponga en práctica y evite así que pues se enfermen sus hijos, sus hijas, y vemos un poquito cómo estamos también en las tasas de mortalidad de esta enfermedad. Esto será al regresar. Usted está en sintonía de Gen TV Opiniones y ya regresamos.
Bueno, El Salvador, a pesar de que estamos con 111 y 112% más de casos de dengue que en el año anterior o los años anteriores, quisiéramos hablar de cómo está preparado el sistema de salud para atender a las personas que se enferman por dengue, y la medida lo da el número de muertes, entendería yo. Si pudiéramos hacer una relación de la situación de El Salvador con otros países con similar número de habitantes, doctor. Muy bien. Bueno, primero que nada mencionar que cualquier enfermedad en el mundo se previene antes de que las personas se enfermen. Obviamente, esto pasa por fortalecer el primer nivel de atención, pero antes que eso todavía el trabajo intersectorial que implica la articulación de otros actores que tradicionalmente no se consideran salud. Tenemos ahí a gobiernos municipales, al Ministerio de Educación, que ya mencionamos, a la Administración de Acueductos y Alcantarillados, ONGs, iglesias de diferentes denominaciones, que evitan que tengamos, digamos, un número mayor todavía de casos. Pero una vez una persona tiene la enfermedad, queremos mencionar también que nuestros servicios de salud son extremadamente buenos en el manejo de esta patología. Hemos ganado mucha experiencia a lo largo de los años, y es así como nuestros médicos pediatras, específicamente los del Hospital Bloom, viajan por América Latina dando a conocer los protocolos de manejo. Pero ¿cómo es posible que El Salvador se haya agenciado con un privilegio como este? Bueno, analizando por ejemplo la situación de República Dominicana, que es un país que tiene relativamente una extensión, bueno, un poco mayor la de República Dominicana, pero una población similar, tenemos en este momento 15 personas fallecidas en lo que va del año. Esto implica que el manejo ya en los servicios de salud no es tan efectivo como el de El Salvador. Casos, por ejemplo, como el de Ecuador, que el año pasado finalizaron con más de 25 fallecidos, dan cuenta de que el trabajo desde los hospitales, desde el segundo y el tercer nivel, que es el más especializado, son sumamente eficientes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece un parámetro, es una predicción de cuántas personas fallecerían por dengue, porque hay que decirlo, el dengue mata. Se espera que 1% de todas las personas que se confirman. Si esto fuera cierto para El Salvador, de los 3.444 casos, en este momento al menos deberíamos de tener 34 personas si esa estadística o esa predicción se cumpliera para nuestro país. Mientras que en este momento tenemos solamente una persona fallecida. Y esto significa, obviamente, que se han salvado. Es una tragedia que haya, aunque sea una. Por supuesto que es una tragedia. Y aún dentro de esto tan difícil, hemos logrado salvar a 33 personas más. Esto nos da una tasa de letalidad de 0.029, muy lejos del 1% esperado. Y aunque en términos de salud pública, la letalidad de una tan sola persona significa que todo el sistema no pudo brindarle las condiciones adecuadas, también hay que mencionar que este es un tema de corresponsabilidad, y entra un poco al tema de las recomendaciones. Esta pequeña, que es nuestra única fallecida en lo que va del año, tiene una historia asociada a haber sido medicada por su madre con aspirina, porque hay que recordarle a nuestra población que este tipo de enfermedades virales, y específicamente en el caso del dengue, que se pueden producir hemorragias, cuando nosotros lo medicamos con otra cosa que no sea acetaminofén, o sea, cuando utilizamos diclofenac, ibuprofeno, aspirina, nosotros inducimos o producimos sangrados adicionales, que fue el caso que ocurrió con esta bebita, y que, bueno, en términos humanos son incalculables ya desde este momento las pérdidas, pero o sea que aquí habría que hacerle énfasis a la población que solamente acetaminofén y mucho líquido, ¿verdad, doctor? Y búsqueda de ayuda inmediata, porque lo que ocurre es que culturalmente primero me tengo que convencer yo que estoy enfermo. Luego, cuando está convencida mi familia y bueno, alguien me dice que me da el visto bueno de que estoy enfermo, hasta entonces decido ir a buscar ayuda.
Tristemente, esa ayuda no siempre es ayuda médica, a veces la ayuda puede ser la vecina, puede ser un sobador, puede ser un agente local de salud, que en muchos casos, muchos de ellos están entrenados por el Ministerio de Salud, pero en otra gran mayoría de casos tenemos personas que practican algún tipo de medicina que puede resultar fatal para las personas. Y esto pues no solo agrava el cuadro, sino que cuando nosotros lo recibimos, perdemos un tiempo valioso para poder evitar que la situación se agrave. Ingeniero Romero, y en el caso de ustedes, comunidad de vectores que entiendo hacen un monitoreo, por ejemplo, en las instituciones públicas, en las privadas, podrían en este canal ver aquí si hay o no hay criaderos de zancudos, y también en las casas. En su experiencia, ¿cuáles son los lugares que más criaderos tienen? Bueno, básicamente como la cultura que nosotros tenemos en nuestras comunidades es la misma que replicamos en nuestros lugares de trabajo. Siempre dejamos la responsabilidad de unos segundos o terceros. Entonces acá, como lo decía bien el doctor, la responsabilidad la corresponsabilidad es fundamental. En ese sentido, nosotros siempre recomendamos que cada institución debe de eliminar o tener controlados sus criaderos. No esperar que el Ministerio de Salud llegue o se hagan este tipo de jornadas a nivel nacional para tomar acción sobre estos criaderos. Por eso que nosotros hacemos mucho hincapié en las reuniones que mantenemos en Protección Civil, es que todas las instituciones deben de eliminar sus criaderos dentro de sus instalaciones. Un dato bien importante, que en las comunidades el 85, el 90% de criaderos encontrados con larvas, o sea, positivos, son en criaderos útiles. Quiere decir que son criaderos que están en uso de nuestra población. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros como ministerio no podemos ir al 100% de las localidades o viviendas. Entonces, si tenemos un 90% de criaderos útiles, significa que es responsabilidad del habitante como de los trabajadores de las instituciones, eliminar sus propios criaderos. Si todos tomamos esa responsabilidad, no tendríamos problemas de hacer fumigaciones ni otro tipo de acción, porque es en el momento de larvas es cuando encontramos al vector más vulnerable, sabemos dónde está y es más fácil, como lo decía el doctor. ¿Y basta hacer la untadita? Es de eliminarlo, estar controlando, controlando sus criaderos cada 7 días, lavándolos, tapándolos o eliminando los inservibles respectivos. Si hacemos este tipo de acción de forma cada 7 días, cortamos todo el ciclo biológico de vida del vector para que no llegue a ser adulto. Y en este caso, doctor, ¿cuál es la recomendación? Usted ya daba la parte médica, digamos que no debe automedicarse la persona, sino al primer síntoma ir al establecimiento de salud más cercano. ¿Qué otra recomendación debiera darle a la población? Bueno, en términos de prevención, ya lo mencionaba el ingeniero Romero, el momento en el que este mosquito es más vulnerable es en el momento de la pupa. Esto significa que una abatización adecuada, una untadita adecuada, un sellado hermético de los recipientes puede hacer la diferencia. Por otro lado, también me gustaría hacer un llamado no solamente a nuestra población, sino a nuestros gobiernos locales, en el sentido de que se dejen asesorar por salud. El tema de la fumigación es una cosa un poco compleja y aunque es el último paso, desafortunadamente no nos permiten explicarles que debería de ser el último recurso. Por el contrario, muchas alcaldías inician por esto. Y yo creo que un poquito el tema es que los ediles se ven heroicos con la motofumigadora colgada del brazo, ¿verdad? Pero deben de recordar que esto es un insumo químico que puede dañar la salud de la población. Por otro lado, de nada sirve estar haciendo esta fumigación si las fumigaciones no se hacen de manera concéntrica, si no se hace la graduación adecuada del insecticida. En este caso pueden terminar matando gatos, pericos, pueden terminar, matando ratones y no necesariamente van a matar el mosquito transmisor del dengue. Es por eso que mi llamado es a que se trabaje de forma articulada en cada una de las comisiones municipales de protección civil, respetando por supuesto los canales donde salud se pone al servicio y es parte de esta comisión y es un asesor técnico, pero respetando también la autoridad del edil, que es el presidente de cada una de estas comunidades. Si hubiera para los próximos días algún llamado que debiéramos hacer a la población, tanto para que se unan a algún tipo de jornada que el Ministerio de Salud vaya a lanzar o algún tipo de actividad
propia de las comunidades, es el momento de decirlo, doctor. Bueno, muy bien. En los próximos días, seguramente entre el día lunes y miércoles, vamos a estar haciendo una nueva declaratoria con el Sistema Nacional de Protección Civil y bueno, el llamado es a las diferentes instancias que conforman las intersectorialidad, las instancias que conforman la Comisión Técnica Sectorial de Salud y principalmente a las alcaldías de nuestro país, ponerse al servicio de este trabajo intersectorial. No hay otra forma de controlar el dengue que no sea a través del trabajo de cada una de las personas y a nuestra población también recordar que la salud empieza por sus propios hogares. En la medida en que limpian su pila, sus barriles y sus depósitos, garantizan la seguridad de sus hijos, de todos los que habitan en esta vivienda, de los vecinos y por supuesto de la comunidad. Ingeniero, ¿y si le niegan el abate a la gente? Ay, dice usted. Tenemos abastecimiento para todo el año, inclusive hasta para los primeros 3 meses del próximo año. O sea, todo está contemplado de tal manera que no exista ningún desabastecimiento. Entonces, de nuevo, repetirles de... ¿Cuesta algún dinero? Esta situación es totalmente gratis. Es un servicio que el Ministerio de Salud pone a disposición de la población con el objetivo de prevenir lo que es el dengue. Hay gente que no utiliza el abate, pero utiliza, ¿qué serían? ¿Peces? Nombre ¿Peces? común, chimbolo, entonces los alevines, o sea, el estado pequeño de los chimbolos, el Gambusia finis que le llaman. Eso es bueno, es un control biológico que se hace en las comunidades, pero no todos tienen la paciencia de estar con ese cuidado. Entonces es otra estrategia de control en las comunidades, que es el control biológico utilizando peces que devoran larvas en determinado momento. Y ahora con las llamillas que vienen, bueno, que ya están instaladas, pero de repente se quitan, entiendo yo que también viene una época como el llamado niño, ¿no? O niña. Sí, tristemente, María Teresa. Lo peor del dengue no ha pasado, está por venir. La época lluviosa se caracteriza por tener la mayor cantidad de casos de dengue en el país, y este año obviamente no va a ser la excepción. A esto le agregamos un escenario adicional y es que este año vamos a tener marcado el fenómeno del niño. Esto implica que de acuerdo con los diagnósticos de medio ambiente habrá una canícula que empiece a finales de junio y que probablemente se prolongue hasta agosto. Esto va a hacer que tengamos... La canícula es cuando deja de llover. Cuando deja de llover y aumenta la temperatura. Esto hace que los embalses reduzcan su nivel, significa que vamos a tener racionamiento de agua, significa que la comunidad se va a ver en la necesidad de acumular el agua, de tal forma que si nosotros desde este momento no preveemos el hecho de cerrar y tapar herméticamente estos recipientes donde se va a acumular el agua o de abatizarlos y de utilizar la técnica de la untadita, probablemente podríamos tener todavía un escenario peor que el que hemos visto. Y en ese sentido, la gente debiera estar muy preocupada por utilizar estos, ¿cómo se llama? Tapaderas herméticas. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ir o cómo puede hacer para tapar estos recipientes? Este en realidad es un tema de interés nacional, al punto que la Comisión Nacional de Protección Civil ha tomado cartas en el asunto y desde diferentes carteras de Estado se va a estar haciendo un trabajo coordinado en temas de educación, de promoción de la salud, en temas de la generación de estas tapaderas plásticas a través de donativos de organismos de cooperación internacional, también, bueno, instancias como CAES, ANDA, Ministerio de Medio Ambiente, bueno, diferentes autónomas están al pendiente y vamos a tratar todos en conjunto de tratar de solventar esta situación que va a tener otros efectos, incluso en términos de seguridad alimentaria. Viene un nuevo gobierno a partir del 1 de junio. Este Ministerio de Salud, en el quinquenio que ya termina el 31 de mayo, ha tenido ciertas estrategias, cierta forma de trabajar. El nuevo gobierno seguramente trae, no sabemos cómo va a quedar salud, el Ministerio de Salud, pero en el caso del cambio de autoridades y demás, ¿qué debiéramos, voy a empezar con el ingeniero Romero y después con usted, qué debiéramos advertir que no debe dejar de hacer el nuevo gobierno para el combate con esta enfermedad, con el dengue? Bueno, las estrategias, la última palabra no está dicha. Entonces, las estrategias de control que van dirigidas a la persona
al ambiente y al vector son las mismas que se deben de seguir manteniendo y fortaleciendo a fin de que el impacto de estas medidas que van dirigidas a la persona, como es el fortalecimiento del recurso humano, las medidas dirigidas a la persona que asistan al establecimiento de salud más cercano al sentir que tienen problemas de dengue, también las dirigidas al medio ambiente, como es el control, medidas integrales como la aplicación del control de larvas a través de químicos, adulticidas, todo esto es de fortalecerlo y lo importante es continuar el fortalecimiento de la participación comunitaria con las diferentes instituciones que conforman la Dirección de Protección Civil. Eso es fundamental, hacer un abordaje integral vinculados todos a fin de no depender de una acción, o sea, porque si dependemos de una acción se descuidan las otras y viene lo que es que no se obtiene el impacto esperado. Entonces, nuestra recomendación va en ese sentido, de continuar fortaleciendo el enfoque integral de abordaje hacia las vectorizadas. Y en el caso del Ministerio del Ambiente, ¿tendrá que ver con todo el tema de algunas llantas que están tiradas en las calles? ¿Habrá algún tipo de coordinación? Sí. Además de la pregunta anterior que ella hacía, ¿verdad? Las recomendaciones que el nuevo gobierno no debe dejar de hacer. Yo creo que en el tema de las cosas que deben de tener continuidad, yo diría 3 cosas. Primero, se le debe apostar mucho, tal como se hizo en este quinquenio, a la promoción y educación para la salud. En segunda instancia, el tema de intersectorialidad ya mencionado, y en tercera instancia, el tema de hacer alertas estratificadas. Nuestro país no puede pagar alertas a nivel nacional, aun cuando sabemos que hay lugares que están más afectados que otros. Tenemos que canalizar nuestros pocos recursos de tal forma que sean lo más eficientes posibles. Y respecto de la segunda pregunta, si me la el tema de las llantas que a veces están... Sí, en el tema de medio ambiente se debe de tener, digamos, una ley que regule la importación de llantas. No podemos en este momento cargar con ser un botadero a cielo abierto para los países de primer mundo. Muchas de las llantas que vienen a este país vienen en un estado totalmente deteriorado y ya no son de utilidad. De tal forma que nos estamos llenando de muchas de estos residuos, de estos desechos sólidos, y no tenemos la capacidad para procesarlos y finalmente disponerlos de forma correcta. Por otro lado, pues creo que tenemos que invertir en el tema de formas de degradar este tipo de componentes. Ya en ocasiones anteriores se le vendió a una empresa cementera algunas de estas llantas y sirvieron como un insumo o un material para la construcción de otros productos. Desafortunadamente, la cantidad que nos pueden comprar es muy por debajo de toda la cantidad que tenemos en exceso en el país. Así que este tema definitivamente debe de ser tocado a profundidad y con mucha responsabilidad en los próximos 5 años. Bueno, y para eso tendríamos también que invitar a la cartera de Medio Ambiente para que nos cuente qué va a hacer con este tipo de desechos sólidos que vienen a aumentar enfermedades también en El Salvador, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo. Agradecemos mucho la presencia del ingeniero Eduardo Romero, del doctor Rolando Macís. Muchas gracias por su presencia esta noche. Gracias. Y los vamos a seguir invitando, sobre todo por el tema de que probablemente se viene una nueva alerta. A usted, amigo y amiga, le invitamos a estar pendiente. Usted también tiene una labor en su casa. Seguramente si usted tiene un florero y tiene 2 semanas de que no lo ha limpiado, vaya, véalo. Y está llenito de larvas de zancudos. Así que a estar pendientes, que esta es una enfermedad que entre todos y todas pues podemos, ¿cómo sería? Controlar y erradicar. Muchísimas gracias por su presencia. El día de mañana a las 7, una nueva entrevista. No nos cambie, que a continuación vienen las noticias aquí en Gente Ve, el canal.